Hoy vamos a trabajar el tema de derivadas de las funciones algebraicas. Aquí está en el Moodle. Vamos a trabajar con estas diapositivas y estos videos son para después, para la próxima clase. Hoy solo vamos a trabajar el concepto como tal de derivadas. Y del taller 3 solo vamos a trabajar la primera parte, el primer punto. Entonces, vamos primero entonces con la explicación. Primero, tenemos que tener conocimiento de lo que es la pendiente de una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Aquí vemos la curva la que está ahí azul, y vemos unas rectas. Estas rectas que cortan la curva en dos puntos se le llama rectas secantes, ¿sí? La recta que está ahí azul se le llama recta tangente a la gráfica, ¿sí? ¿Por qué le llama recta tangente? Porque corta en un solo punto a la gráfica. Aquí podemos ver este punto. Esa recta corta únicamente ese solo punto de la gráfica. Se le llama tangente, de pronto lo han escuchado, se salió por la tangente, o porque se salen los carros en una curva, si van a mucha velocidad, por la fuerza tangente que ejerce la curva, ¿sí? La tangencia es una línea recta que pasa por la curva, pero que solo toca un punto de la gráfica. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que es una recta tangente, que es una recta secante, y también de esta parte pendiente. Nosotros ya sabemos, veníamos trabajando con línea recta lo que era una pendiente, ¿sí? Recordemos que es una pendiente. La pendiente de una línea recta me dice si mi gráfica o mi línea va hacia arriba o va hacia abajo, o si se mantiene constante, o sea, no tiene inclinación. ¿Listo? Nosotros en matemáticas conocemos la pendiente como un número. Sabemos que los números pueden ser positivos o negativos, o puede ser cero, ¿sí? Y eso es lo que me representa si la recta, por ejemplo, estas rectas que vemos aquí, todas las rectas van hacia arriba. Por lo tanto, todas estas líneas rectas deberían tener pendiente positivo. Si yo dibujo una recta al lado de acá, una recta secante a la curva en este punto, va a ser una recta negativa, por lo tanto va a tener pendiente cero, ¿sí? Y pendiente negativa, perdón. Y pendiente cero es que sea paralela al eje X. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en estos momentos? Nosotros en el primer corte vimos lo que era, aquí en funciones y límites, vimos lo que era la pendiente de una recta, de una función lineal, ¿sí? Ustedes tienen la fórmula en el cuaderno, tiene y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Eso lo recordamos, la pendiente de una línea recta. Pero, ¿cómo hallamos la pendiente de una curva? ¿Sí? Ahí estaría el problema, porque la curva, por ejemplo, si hallamos la pendiente de esta recta que hay acá, esta recta que hay acá, que está de azul de este lado, la pendiente me va a dar positiva, y la pendiente que hallemos en ese momento es creíble y es para todo punto en X, ¿sí? ¿Qué es, qué es la pendiente o qué es la tasa de cambio? Es cuánto cambia Y con respecto al cambio en X, ¿sí? Pero de la curva no podemos trabajar lo mismo. ¿Por qué? Porque si vemos la curva, por ejemplo, en esta parte, viene bajando, pero ya en esta parte va subiendo. Si yo hallo, por ejemplo, una pendiente con estos dos puntos, utilizo y2 menos y1 igual a sobre x2 menos x1, me va a dar un valor. Me tiene que dar positivo porque en este momento la línea recta va subiendo, ¿sí? Pero si vemos la curva no es creíble esa pendiente, porque la curva, miren acá abajo toda la información que se pierde, que está debajo de la línea recta, la pendiente no va a ser muy creíble. Entonces, aquí representan una opción. Tenemos el punto P, tenemos el punto Q, que es más o menos lo mismo que tenemos acá. Esa es la primera línea recta trazada. ¿Qué pasa si yo empiezo a acercar este punto Q acá, acá y acá? Pues entonces ya empieza a ser la pendiente más creíble, porque se me va a perder menos información de la curva.
¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Ya sabemos, tenemos en el cuaderno ahí la ecuación de la pendiente. Vamos a trabajar de forma general el primer punto X. Digamos el punto X. Y el segundo punto sería un valor que se le sume, ¿sí? A una distancia X. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí es X. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí, como la representamos al lado de acá, es H, ¿sí? Esto sería X más H. Y recordemos que si esto es X, acá me va a dar lo que tenemos aquí, f de X. Y en este punto de acá, esto sería f de X más H. ¿Listo? Entonces tenemos X, f de X y X más H, y acá tenemos f de X más H. Si quisiéramos hallar la pendiente de esta curva con esos dos puntos, de forma general sería y2 menos y1. Ya sabemos que este punto entonces le vamos a llamar y2, aquí le vamos a llamar x2, y estos dos serían x1, y1. ¿Sí? Entonces, si yo hago y2 menos y1 sobre x2 menos x1, sería f de x más h menos f de x, y sobre x más h menos x. Ahorita vamos a ver bien esa parte. Acá lo tenemos. Si yo quiero hallar f, la pendiente, entonces de aquí sale esta fórmula. Ahí lo veíamos ahorita. F de x más h menos f de x. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy restando en este caso estos dos valores. F de x más h, f de x más h y menos f de x. O sea, estoy hallando la distancia que hay en y. Eso es f de x más h menos f de x. Ahora, si miramos el otro punto, el del denominador es x más h menos x. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? En ese caso estamos haciendo x más h, le estoy restando x, por lo tanto estoy hallando la distancia que hay en este punto. ¿Sí? Estamos hallando esa distancia. Y sabemos que para hallar la pendiente sería hacer la división entre el cambio que hay en y dividido entre el cambio que hay en x. Así hallamos la pendiente de una línea recta. Entonces por ahora lo tenemos de forma general. ¿Sí? Nos daría esto porque al quitar paréntesis yo voy a poder cancelar esta x positiva con esta x negativa. Por lo tanto, acá solo me queda h. Por ahora, esta es la pendiente, la que conocemos como m. ¿Listo? Esa es la pendiente. Ahora, si yo quiero hallar la pendiente de la recta tangente, si h tiene un valor positivo, por ejemplo, en estos puntos de acá, serían rectas secantes. Pero necesitamos hallar la pendiente de la recta tangente, o sea, que pasa por un solo punto en esta gráfica, en este punto. Vamos a tener la necesidad de que h sea más pequeño. Y para que sea demasiado pequeño, sería que tienda a 0. Y nosotros ya vimos, nos pasamos el corte pasado viendo lo que era, qué operación trabajábamos para que tienda un valor a 0, lo que es el límite. Entonces vamos a utilizar ese valor del límite, aquí lo podemos ver, para ya hallar la pendiente de la recta tangente. Esta sería la pendiente de una recta tangente a esa curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta sabemos que es la pendiente, ¿sí? Con cualquier valor de h. Esta de acá. Pero ya si quiero saber la pendiente de la recta tangente sería cuando h tiende a 0. Entonces, esta es la función que vamos a utilizar para que sea h tiende a 0. ¿Listo? Para que sea la pendiente de una recta tangente. A esto le vamos a llamar la derivada de la función. Entonces, aquí lo podemos ver un poco más, las tasas de cambio, aquí lo podemos ver lo que trabajamos ahorita. Si esto es x, entonces el valor de acá era f de x. Si esto es x más h, el valor de acá es f de x más h. Ya sabemos que la distancia que tenemos en el caso en y sería
la resta entre fx más h menos f de x, y la distancia que hay entre x y x más h es h, ¿sí? La división sería la división entre estos dos sería la pendiente, y si yo quiero hallar la pendiente de la recta tangente, o sea, una recta que pase por este punto y este único punto de esta curva, sería cuando el límite cuando h tiende a 0 de esa división, de esa relación entre esos dos. Esto se le llama entonces la tasa de cambio promedio, la tasa de cambio instantánea, o también se le llama la derivada. ¿Listo? Entonces, la derivada de la función la vamos a definir de esa forma. F' de x, así se lee esta conmutación que está acá. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función x más h menos f de x, todo dividido entre h. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta curva que es y f de x, esta curva, toda está completa, esta curva. Esta es una recta tangente, ¿por qué? Porque solo toca un punto, aquí lo podemos ver. Por lo tanto, esta sería la derivada. Por cada cambio que yo haga en x, mire que aquí estoy diciendo, por un cambio que no haga en x, y va a cambiar f' de x. ¿Listo? Otras notaciones que tiene la derivada es de esta forma: derivada de x con respecto a la función. Esta es otra forma, también se le llama derivada de y con respecto a x, y también lo podemos ver de esta forma, y'. ¿Listo? Cualquiera de las tres notaciones, o de esta forma que vemos acá, f' de x, cualquiera de las cuatro notaciones las vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Aquí tenemos los pasos para hacer la derivada de una función. Vamos a tener estos 4 pasos. Primero, vamos a calcular quién es f de x más h. Ahí vamos a ver cómo vamos a realizar esta parte, f de x más h. Luego, vamos a formar la diferencia, o sea, f de x más h menos f de x. Luego formamos el cociente y por último, derivamos. O sea, aplicamos el límite cuando h tiende a 0. Recordemos que el límite cuando h tiende a 0 recordemos que el límite cuando h tiende a 0 me va a dar una indeterminación. ¿Qué pasa cuando h está en el denominador? Cuando 0 está en el denominador, me da una indeterminación, por lo tanto tendría que mirar el numerador. Si me da un número, entonces aplicamos laterales, y si me da 0, vamos a poder factorizar. ¿Listo? Si me da 0 sobre 0. Entonces vamos a ver qué caso nos va a presentar en estos momentos. Tenemos este ejemplo. Vamos a calcular la derivada listo, ya voy a hacerle un poquito más despacio, un momento. Bueno, continuamos. En este ejemplo nos piden esta función. Nos piden esta función 3x más 5. Vamos a hallar la derivada o la pendiente de la recta tangente. Para los que no han entendido qué es una recta tangente, ahorita lo vamos a ver gráficamente para que tengamos pues la noción más sencilla de lo que es una derivada. ¿Listo? Tenemos la función 3x más 5.
y vamos a hallar la derivada de esa función o vamos a determinar la pendiente de la recta tangente a esa función, a esa gráfica. ¿Listo? Entonces sabemos que es 3x más 5 la función. O sea que esto es lo que llamamos f de x. Dice el primer paso que es calcular f de x más h. Si yo a ustedes les pidiera f de 2, ¿qué deberíamos hacer? Reemplazar x por 2, ¿cierto? Debería, digamos, si yo les pido f de 2, reemplazamos x por 2, me daría 3 por 2, 6, y 6 más 5, 11. Por lo tanto, f de 2 es igual a 11. Pero si me piden f de x más h, entonces, ¿qué voy a hacer? Donde esté la x, ya en este caso no voy a reemplazar por 2, sino que voy a reemplazar por x más h. Entonces, aquí vemos que la función donde estaba x lo reemplazaron por x más h. Luego, ¿qué se procede a realizar? Aquí debemos realizar ley distributiva. Aquí vemos que nos da 3x más 3h. Aquí la vemos la primera ley distributiva, la segunda 3x más 3h y más 5 que es de nuestra función. Luego de calcular quién era fx más h, ya tenemos que todo esto es fx más h. Vamos a hacer la diferencia, ese es el paso 2. Entonces la diferencia que es, escribimos todo fx más h, aquí lo vemos, ¿sí? Y le vamos a restar de la fórmula menos la función. La función sabemos que es 3x más 5. Aquí, en este caso, tener en cuenta que al quitar el paréntesis, este signo me interfiere tanto en el primer término como en el segundo. Por lo tanto, estos dos términos que son positivos me van a quedar negativos. ¿Listo? Al quedar negativos, si yo ya quito los dos paréntesis, voy a poder cancelar 3x menos 3x, que esto me queda negativo, y voy a poder cancelar 5 positivo con 5 negativo. Por lo tanto, la diferencia me daría 3h, que lo vemos acá. Entonces ya tengo quién es f de x más h menos f de x. Si podemos ver, todo eso es el numerador. Por lo tanto, este 3h va en el numerador. Me preguntan que de dónde sale f de x más h. Muchachos, también pueden habilitar el audio para hacer preguntas, no hay ningún problema. ¿Listo? Es f de x más h. Recordemos que es la necesidad de dos puntos para hallar la pendiente, ¿sí? Recuerde que para yo hallar la pendiente de una línea recta necesito dos puntos. Yo con uno no lo puedo hacer. Entonces, la forma general es x y este x más h, ¿qué significa? Que a x le estoy sumando un valor h determinado. ¿Ya? Eso es f de x más h. Esta función que está aquí es f de x más h. Sí, profe, yo decía era dentro de la fórmula. Listo. Dentro de la fórmula, entonces vamos a ir a la fórmula. Acá, ¿en qué parte no? Que no entendía, o sea, veo que ahí dice determina la pendiente de la recta, la gráfica de fx y hace un valor que dice 3x más 5, pero la Sí. verdad no entendí cómo lo aplicaste al paso 1, 2, que fueron los que explicaste. Mire, vamos a aplicar necesitamos llegar acá. Límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx sobre h. ¿Sí? Vamos a llegar acá, a calcular este límite. Pero entonces la recomendación, o sea, si lo hacemos todo de una, nos va a quedar muy complicado. Entonces la recomendación es seguir estos pasos que le estamos dando acá. Sería el primer paso, aquí está. El primer caso vamos a calcular quién es fx más h. ¿Sí? Entonces, Ajá. entonces, para eso, yo les hacía el ejemplo que si pedía f de 2, entonces, ¿ustedes qué hacen si yo les pido f de 2? Cambiar x por 2 y calcular, ¿sí? Sería 3 por 2, 6 más 5, 11. Pero entonces aquí no me están dando un número como tal, sino que me están dando variables. O sea, es algo general. Entonces, si yo tuviera un 2, yo reemplazo donde está aquí el 2. Pero como tengo x más h, ¿dónde está la x? Mírela acá, 3x. Ya no va a ser 3x, ¿no? 3 por x más h.
¿sí? Entonces, no importa dónde esté la x, donde esté, la vamos a reemplazar por x más h. ¿Listo? Ya de ahí para allá, entonces ya veníamos en el proceso de hacer ley distributiva, eso sí lo entiendes. Y hasta aquí vamos, ¿cierto? Que nos daba 3h. Sí, ya. Listo. Entonces, este paso 2 solo estamos hallando el numerador. Aquí en el denominador, de una vez vemos que yo ya esto lo reemplacé por 3h, ¿sí? Aquí vemos que el denominador y el numerador se va a poder cancelar la h o simplificar. ¿Listo? Nos va a quedar el 3. Y por Profe, último, dime. qué pena. ¿Me podrías explicar nuevamente el paso 2? Gracias. Listo. El paso 2, mira que en el paso 1 ya hallamos fx más h. Ya tengo cuánto es la función si yo a x lo coloco como si le hubiera sumado un valor. ¿Listo? Entonces ya esta es la función. 3x más 3h más 5. Esto es fx más h. Luego me dice que haga la diferencia entre la función fx más h y la función fx. Entonces fx más h lo copio acá de primero. ¿Listo? Y le resto, esto es de la fórmula, esa resta es de la fórmula, le resto mi función original que tengo acá, 3x más 5. ¿Listo? Y pues al quitar paréntesis, estos dos números me quedan negativos, se van a cancelar. 3x negativo con 3x positivo y 5 positivo con 5 negativo. Recuerde que este menos interfiere tanto al primero como al segundo término. Entonces por eso solo me queda ese 3h. ¿Sí? Profe, para hacer esa función siempre se quitan los paréntesis. Sí, sí, porque si vemos, nosotros la idea es simplificar antes de, ¿cierto? Si vemos, en el primer paréntesis no hay ningún semejante, yo no puedo simplificar. Entonces siempre vamos a tener que quitar paréntesis para poder cancelar. Ahorita vamos a ver que siempre nos van a cancelar. Los términos que yo reemplace acá en la última función, siempre van a cancelar con algunos de acá. Ahorita vemos otro ejemplo. ¿Listo? Profe, Dime. es decir que entonces el signo de resta que está ahí en la función afectaría lo que está todo dentro del paréntesis, no afectaría Sí. solamente el 3x. Ok, No. vale, ahí fue donde me perdí. Listo. Si ustedes quieren, los que no quieran trabajar con paréntesis, de una pueden colocar la función como es una resta, usted de una cambia todos los signos que estén acá. ¿Listo? Entonces mire que los dos me lo entregaron positivos, como voy a hacer resta, los dos los coloco negativos. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver más ejemplos y vamos a ver qué estrategias podemos aplicar. Entonces ya llegamos aquí, 3h. Cuando hacemos el denominador vamos a poder cancelar las h. Nos da 3 y luego dice, el paso 4 dice, ahora sí, calcule la derivada o aplique el límite cuando h tiende a 0 de toda esta función. ¿Sí? Toda esta función es todo este proceso que veníamos trabajando. Y si recordamos las propiedades de los límites, el límite de una constante me va a dar exactamente la misma constante. ¿Sí? Entonces, por eso me da 3. ¿Ya? Entonces, recordemos con qué empezamos. De una función, hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Si nosotros podemos verificar, esta función es una función lineal. Por lo tanto, es 3x más 5 me va a dar una línea recta, ¿sí? Con pendiente positiva 3. Y mire que la pendiente es este valor de acá, ¿recuerdan? mx más b. Por lo tanto, ese 3, mírelo acá otra vez. Me tiene que dar exactamente la misma función. ¿Sí? Ese 3 me tiene que dar la pendiente acá. ¿Ya? Esto es porque la función es lineal. Si es una función lineal, yo no necesito hacer todo este proceso para hallar la pendiente. Recordemos que todo empezó de la necesidad de hallar la pendiente de una curva. Y esta función que tenemos acá en realidad no es una curva, sino que queríamos mostrar de que si yo le calculaba la pendiente a esta curva, que es una línea recta, me tiene que dar la misma pendiente. ¿Listo? Si funciona para la función lineal, va a funcionar para las curvas. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Tengo esta función x cuadrado. Nosotros ya trabajamos esa función. Esa función es una parábola. ¿Listo? Entonces, en este caso no es como el anterior que va a tener la misma pendiente. Una parábola, si nosotros sabemos, la parábola puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces, al ser cóncava, digamos, hacia arriba,
vamos a ver que en este lado la función siempre va a ir bajando, pero en este lado la función va a ir subiendo. Entonces, si yo calculo la pendiente a este lado, va a ser diferente que si la calculo a este lado de acá. ¿Listo? Entonces, me piden determinar lo mismo. Derivada de la función o la pendiente de la recta tangente a la curva de x cuadrada. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos. Primero, vamos a hallar quién es f de x más h. Entonces, donde esté x, lo reemplazo por x más h. Entonces, x más h al cuadrado, nosotros vamos a ver esto ahorita más tarde. X más h al cuadrado me da igual a x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Listo, ahorita vamos a ver de dónde sale toda esta función. Recuerde que x más h al cuadrado o elevar una potencia elevar es multiplicar 2 o 3 veces, dependiendo del exponente, el mismo número. Entonces, en este caso no tenemos un número, sino una suma de números. Por lo tanto, hay que multiplicar 2 veces x más h. Entonces, ya tenemos el resultado de ese cuadrado. El resultado, me dicen que si se puede hacer en la calculadora. ¿Cuál proceso? El de x más h al cuadrado. Ese sí no se puede realizar. Listo. Dice el paso 2 que es hacer la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos f de x más h y le vamos a restar, miren aquí, f de x. ¿Listo? Como les había comentado ahorita, siempre la función que reemplacemos acá siempre se va a poder cancelar. Entonces, se nos cancela x cuadrado porque nos queda con signos contrarios y nos queda solo estos dos. 2xh más h cuadrado. Aquí, de una vez, esto es un paso adicional, vamos a poder sacar factor común. ¿Sí? Si vemos aquí, podemos sacar factor común. ¿Por qué vamos a sacar factor común? Si yo hago esto de esta forma, 2xh más h cuadrado, y si lo divido entre h, le calculo el límite, recuerde que el límite es reemplazar h por 0. Entonces, en el denominador me va a dar 0. Y en el numerador, como los dos tienen h, me va a dar 0 también. Y 0 sobre 0 significa que voy a poder factorizar. Entonces, el caso de factorización que siempre vamos a aplicar aquí es factor común, porque todos tienen h. ¿Y por qué se saca factor común? Porque abajo solo hay una h y la idea es poder cancelar esta h y que se me quite la indeterminación del denominador. ¿Listo? Entonces, si sabemos que este es el factor común h, me da 2x más h, o sea, restarle una h a cada uno. El primer término me queda sin h y el segundo solo queda una, ya que hay dos, entonces solo me queda una. Luego, cuando yo ya cancele, me da que toda esta función, el racional es 2x más h. Lo único que me queda es calcular el límite. Y también tenemos las propiedades de los límites. ¿Recuerdan el límite analítico? Esto es una función polinómica. Como ya se me quita lo racional porque ya quité el denominador, entonces me queda polinómica. Y en las polinómicas es simplemente reemplazar h por 0. Entonces, si yo reemplazo h por 0, este término de acá se me convierte en un 0 y me da 2x. Si vemos, recuerden que esto representa la pendiente. Me preguntan cómo cancelé x cuadrado. Este x cuadrado que está acá es de fx más h, ¿sí? De este acá. Este x cuadrado es de esta función. Luego dice, réstele f de x, y f de x es x cuadrado. Entonces me quedan los dos iguales, pero con signo contrario, y los puedo cancelar, ¿sí? Se están restando. Listo. Entonces, veníamos por acá. Me da 2x. Ahorita me daba 3. Entonces yo decía, mi pendiente siempre está subiendo. Siempre está subiendo de a 3. ¿Sí? Eso es lo que... Siempre está subiendo de a 3. Pero en este caso me da 2x. Entonces yo no puedo decir si siempre está subiendo o siempre está bajando. Porque esto depende del valor que tenga x. Entonces si vemos, por ejemplo, si yo grafico, vamos a graficar acá, x al cuadrado.
Si yo grafico, hallar la pendiente de esta curva, entonces, por ejemplo, si yo la hallo a este lado de acá, siempre me va a dar positivo, pero si la hallo al lado de acá, me va a dar negativo. ¿Listo? El ejercicio, este ejemplo, nos decía, después de que calcule f' de x, que es que tenemos acá 2x, calcule f' de 2 e interprete su resultado. Entonces, ¿qué sería f' de 2? Entonces, como yo ya sé que esta función 2x es f' de x, si me piden f' de 2, es donde está x, yo reemplazo por 2. Entonces, yo reemplazo y me da 2 por 2, 4. ¿Y qué quiere decir ese 4? Que en x igual a 2, mi gráfica tiene pendiente 4. O sea, está subiendo de 4 posiciones, ¿sí? Más o menos 4 posiciones por cada cambio que haga en y. Me preguntan de dónde deduces que es el cuadrado, que es al cuadrado todo. ¿Cómo así todo? ¿F de x más h? Paula, dime. Profe, yo creo que lo que quería preguntar es que x más h que está entre paréntesis al cuadrado, porque está al cuadrado en el paso 1, si digamos antes del igual no está elevado. Listo. Recuerde que fx más h, donde esté x, yo le pongo x más h. Y mire aquí que x está al cuadrado. ¿Sí? Si estuviera al cubo, entonces acá este me queda al cubo. ¿Sí? Es de la función. Donde esté x, yo reemplacé por x más h. Es lo mismo si yo les pido f de 3, entonces usted reemplaza 3, pero aquí entonces sería 3 al cuadrado, 9. ¿Ya? De ahí es que sacamos este x más h al cuadrado. No es que simplemente acá estaba la 1, no. Yo estoy reemplazando en esta función. Donde estaba x le puse x más h. ¿Listo? Bueno. En este caso, aquí podemos ver lo que vamos a hacer y la necesidad de lo que vamos a ver, que son las derivadas. Con la derivada de una función, yo puedo hallar la pendiente. Mire, esto es lo que esto es lo que estamos hallando de esta función. M, o sea, la pendiente o la f', la derivada. Esa pendiente, mire que por ejemplo para esta curva, la función, aquí la vemos, x cubo menos 3x, ¿sí? Esa función está en la gráfica de verde. Aquí está el valor de a, o sea, aquí podemos variar a entre menos 3 y 3. ¿Listo? Si vemos la pendiente va a cambiar dependiendo de dónde yo estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, mire que aquí la pendiente toda es positiva. Si bajo un poco, miremos acá la pendiente nos da 24. O sea, mire la línea recta que nos da tangente es muy inclinada. Pero si yo me empiezo a acercar, mire cómo me va ajustando la línea recta tangente. La tangente. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar? En todo este tramo, hasta este punto, si vemos la pendiente nos da positivo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el siguiente tramo? Entonces, miremos aquí, el primer tramo es este de acá. En el segundo tramo, mire que mi gráfica está bajando, por lo tanto ahorita vamos a ver que la pendiente nos tiene que dar negativo. Y en el tercer tramo la pendiente está subiendo, por lo tanto va a tener que volver la pendiente a ser positiva. Entonces, aquí miramos que ya nos cambió la pendiente, nos da menos 1, menos 23, menos 2, menos 3, vuelve a bajar, vuelve a ser un poquito menos inclinada. Mire qué pasa en este punto. Pendiente es igual a 0. En este punto la pendiente es 0. Miremos la recta tangente nos da sin inclinación. Entonces, ya por ahí vamos a ver algo que vamos a utilizar. ¿Qué pasa cuando la pendiente es 0? Es porque mi gráfica llegó a un extremo. Si fuera una parábola, eso nos determinaría el vértice, ¿sí?
Cuando la derivada de una función me dé 0, eso sería un extremo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sabemos que es un extremo porque no tiene inclinación. Ahí mi gráfica venía subiendo y empezó a bajar, o venía bajando y empezó a subir. Para este lado ya sabemos que es negativa y para el último, positiva. Profe, ¿y en los talleres vamos a tener que graficar? No, algunas no. Ahorita vamos a ver los talleres, no se preocupen. Es muy sencillo lo que vamos a trabajar en los talleres. Y con lo que vamos a ir, vamos a ver solo la primera parte. Entonces, yo necesito es que ustedes sepan, interpretemos bien lo que nos da los resultados de esa pendiente. ¿Sí? ¿Y para qué la vamos a utilizar? Solo con la derivada yo puedo saber si mi función está subiendo en ese momento, si mi función está bajando, o si está en un punto crítico, que sería un extremo, donde mi función ya terminó de subir y ya va a empezar a bajar, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar para utilidad, para ingresos, para costos, para las funciones de utilidad, más que todo. Esto para saber cuándo mi gráfica o cuándo mi empresa va a tener utilidad que va a ir subiendo, va a ir bajando, o va a tener un punto de inflexión, que iría por aquí el punto de inflexión, ¿sí? O cuando, por ejemplo, este punto de esta gráfica sería un máximo, ¿sí? Mi gráfica va a ir subiendo, pero hasta ese punto de ahí va a empezar a bajar, ¿ya? Ese sería un máximo y con eso también vamos a trabajar mucho. Lo mismo que con el de acá, este de acá sería un mínimo. ¿Listo? Entonces, allá es donde vamos a llegar, esa es la necesidad de ver lo que son las derivadas, allá es donde queremos llegar. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos. Les dije que iba a explicar lo que era un binomio a cualquier potencia. Porque esto lo vamos a necesitar. Esto se supone que ustedes lo vieron en Matemáticas 1, pero pues yo lo voy a hacer un recorderis para que lo trabajemos. Vamos a trabajar con el triángulo de Pascal y este binomio. Entonces, si nosotros verificamos acá, yo les dije que x más h al cuadrado me da x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Entonces, ¿de dónde sale eso? Esto ustedes lo van a tener que tener muy claro porque a ustedes les va a tocar realizarlo. Si yo realizo ley distributiva, o sea, miren aquí que x más h al cuadrado es multiplicar 2 veces x más h. Aquí vemos 2 veces x más h. Y de ahí para allá es realizar ley distributiva. Entonces yo cojo x, lo multiplico por el primer término, luego x lo multiplico por el segundo término. Cuando ya termine, entonces cojo h, lo multiplico por el primer término, y cojo h y lo multiplico por el segundo término. Eso sería hacer la ley distributiva. Vamos haciendo una a una. Entonces el primero sería x por x. Cuando las variables son iguales, se suman los exponentes. Me daría x cuadrado. Luego multiplico, x por h me da, aquí está, xh. Cuando ya termine este primer término, vamos con el segundo, h por x me da hx. Y por último, h por h me da h cuadrado. ¿Listo? Aquí yo ya los había reemplazado, ya los coloqué, los había colocado en color rojo. Son semejantes, ¿sí? Recordemos que no importa el orden. Esto es como si tuviéramos un 2 por 5 y acá 5 por 2. Los dos significan 10. Y yo este 10 lo puedo representar como 2 por 10. 20 es lo mismo que 10 más 10. ¿Ya? Entonces, de ahí es que sale este x cuadrado más 2xh más h cuadrado. ¿Ya? X cuadrado más 2xh más h cuadrado. De aquí es que esta fórmula la sacaron de ahí. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar si mi función está al cubo? Lo mismo, recuerde que si esto fuera un x al cubo, cuando ya esté hallando f de x más h, sería reemplazar esa x por x más h y nos va a tocar solucionar ese x más h al cubo. Entonces, una forma es haciendo ley distributiva. Entonces,
acá yo les tengo una forma, digamos, más sencilla. X más h al cubo sería multiplicar 3 veces x más h. O sea, lo mismo que hicimos acá, pero me haría falta otro paréntesis multiplicado por x más h. Pero en las leyes de los exponentes yo lo puedo escribir de esta forma. X más h al cuadrado por x más h, eso es lo mismo que x más h al cubo. Y este, x más h al cuadrado, mire que ya lo tengo acá. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. ¿Listo? Entonces yo ya lo reemplazo y solo me faltaría hacer ley distributiva con x más h. Entonces empecemos a hacer ley distributiva. Primero, x cuadrado por x me da x cubo. Luego, x cuadrado por h me da x cuadrado h. Como ya terminé el primer término, vamos a hacer el segundo. Entonces, 2xh por x me da 2x cuadrado h. Luego, este mismo 2xh por h me da 2xh cuadrado. Como ya terminé el segundo término, vamos con el tercero. H cuadrado por x me da h cuadrado x o xh cuadrado, lo podemos escribir de las dos formas. Y h cuadrado por h me da h cubo. Ya terminé los tres términos de hacer la ley distributiva con el segundo paréntesis. De ahí para allá lo que me falta es buscar los que son semejantes. Aquí voy a señalar los semejantes, o ya están en colores. Color rojo, estos dos son semejantes. Este no tiene semejante, por lo tanto lo bajo, lo mismo con h. X cubo y h cubo no tienen semejante, por lo tanto los voy a bajar. Y entonces sumo los semejantes x cuadrado h y x cuadrado h, entonces sería 2 más 1, 3. Y recordemos que al sumar polinomios, las variables no cambian, sino solo sus coeficientes. Entonces me da 3x cuadrado h y acá la suma de estos dos también me da 3xh cuadrado más h cubo. Pero entonces, ¿por qué les coloco el triángulo de Pascal? Porque usted imagina entonces haciendo x más h a la 6, o a la 7, o a la 5. Entonces sería, por ejemplo, x más h a la 6 sería multiplicar 2 veces x más h al cubo. O sea, multiplicar 2 veces todo eso. Multiplicar este con otro paréntesis me daría 16 términos y al final yo voy a simplificar y me va a dar 7 términos. Me va a quedar muy complicado. Entonces para eso vamos a tener esta estrategia. Aquí es donde necesito que me coloquen más cuidado porque esto sí lo van a necesitar. Si miramos, aquí está el triángulo de Pascal, estos son, lo explico así rápidamente. Igual ustedes lo van a poder sacar, lo buscan en internet, lo copian. Si no, lo pueden realizar en el cuaderno. Mire que acá en la esquina todos están unos, todos tienen unos. Unos y unos. ¿Sí? De ahí para allá, ¿de dónde salen estos números? Es la suma de los dos de arriba. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. ¿Sí? 4 más 6, 10. 4 más 1, 5. 5 más 10, 15. Y así sucesivamente. Así salen los de abajo. Sumo los dos de arriba y voy colocando los de abajo. Igual si no lo quieren realizar, pues lo pueden bajar, no hay ningún problema. ¿Dónde vamos a utilizar estos tres números o toda esta fila de números? Por ejemplo, aquí. 1, 2, 1. Miremos que ese 1, 2, 1 son los coeficientes de el primer trinomio, un binomio al cuadrado. 1, aquí vemos el 1. Recuerde que cuando la variable no tiene número, es porque hay un 1 de coeficiente. 2 y 1. Ahora, miremos este de acá. 1, 3, 3, 1. ¿Dónde lo vemos? Aquí está. 1, 3, 3 y 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde voy a buscar los coeficientes? Entonces, mire que aquí si es al cuadrado utilizamos en la primera fila donde estuviera el 2. Al cubo utilizamos el del 3. Por lo tanto, si fuera a la 6 o a la 5, entonces ¿cuál utilizaría? A la 6 utilizaría esta fila de acá, a la 6. Y a la 5 utilizaría esta fila de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de si me piden x más h a la 5.
Entonces, ejemplo, me piden este x más h, pero a la 5. Entonces, por ahora, ya sabemos de dónde salen estos números y dónde los vamos a colocar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me piden x más h a la 5, me vengo acá, ¿sí? Y voy a utilizar esos números. Entonces, si yo utilizo esos números, entonces yo colocaría todo entre sumas. 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1. ¿Sí? Ya utilicé los números del triángulo de Pascal. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con todas esas letras? Mire, x cubo, x cuadrado, h, ¿sí? ¿Cómo va a colocar las letras? Si analizamos letra por letra, o sea, no miremos las dos, sino solo una. Mire, empezamos con la primera variable, x. Va elevada al cubo. Y de ahí para allá, ¿qué va a pasar? X cuadrado, x a la 1 y x a la 0. ¿Qué está haciendo el exponente del primer término de la x? Está disminuyendo de a un solo número. Entonces, x cubo, x cuadrado, x a la 1, x a la 0. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo ya me vengo acá, sería lo mismo. Sería x empezaría a la 5, ¿sí? Con el mismo coeficiente de acá, con el mismo exponente. Y de ahí para allá empieza a disminuir de a 1. x4, x3, x2, x1 y el último término sería x0, entonces no coloco la x. ¿Listo? Entonces ya solucionamos lo que es x. ¿Qué pasa con h? Si verificamos h, mire que en el primer término no aparece, eso me representa como si fuera un h a la 0, que sigue h a la 1, h a la 2, h a la 3. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la otra variable? En vez de ir disminuyendo el exponente, va aumentando de a 1. ¿Listo? Entonces, mientras tx va disminuyendo, h va aumentando. Entonces, voy a hacer lo mismo acá. Sería h a la 0, seguiría h a la 1, luego vendría h a la 2, h a la 2, luego iría h, entonces le aumento 1 al exponente, h a la 3, luego va h a la 4, y por último, h a la 5. ¿Sí? Aquí ya terminé de solucionar ese, ese binomio a la 5. ¿Listo? ¿Sí entendimos todo de dónde saqué este binomio? Todo este término. Sí, profe. Listo. Sí. Sí, Listo. Bueno. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí vemos el ejemplo. Si fuera x más h a la 6, entonces lo mismo. Me voy al triángulo de Pascal. Me voy donde dice x más h a la 6. ¿Sí? Donde está el 6. Entonces, utilizo esos términos. Aquí lo podemos ver. Los términos 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. ¿Sí? Utilicé tal cual los números que aparecen en esa fila. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y después empiezo. X, mire, el primer término empieza a las 6, luego a las 5, 4, 3, 2, 1. Y en el último término, 0. ¿Sí? O sea, no aparece la X. Y H es al contrario. H a la 0, luego H1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así podemos solucionar cualquier binomio. Entonces, ¿por qué les enseñé eso? ¿Por qué les hice este recordatorio de cómo resolver esto? Porque eso lo vamos a necesitar. Por ejemplo, tengo esta función
3x cubo menos 2x cuadrado más 5. Y me piden hallar la derivada o la pendiente de la recta tangente de esa curva. ¿Sí? Entonces, primero, yo la voy a graficar. 3x cubo, 3x al cubo, menos 2x cuadrado, más 5. Aquí vemos esta gráfica. La idea con las derivadas es nosotros poder hacer esta gráfica sin necesidad de utilizar GeoGebra, sino hacerlo utilizando solo derivadas. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo ya tenemos el primer concepto de que si yo hallo la derivada y hallo cualquier valor de acá, me dice si la función en este intervalo está subiendo, si me dice si en este intervalo está bajando. O sea, ya con la pendiente yo puedo decir en qué intervalo mi función va a subir, va a bajar, dependiendo de si es positiva o negativa o si es cero. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso ahí bien claro. Entonces me piden hallar la derivada. Entonces recordemos que es hacer esto. En las diapositivas habían algunos pasos. ¿Sí? ¿Cuál era el primer paso? Hallar f de x más h. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esta es nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a realizar para hallar f de x más h? Donde este x, entre paréntesis, o bueno, donde este x, lo vamos a reemplazar por, entre paréntesis, x más h. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Entonces, mira, yo voy a copiar tal cual la función y donde esté x le voy a copiar esto acá. Que eso es lo que ustedes deben hacer. Donde esté x yo lo reemplazo por x más h. Aquí también hay x, lo reemplazo por x más h. Me preguntan que si yo les voy a compartir este documento, también les voy a subir el video. ¿Listo? Esto está quedando grabado, entonces yo les voy a subir todo este video. Y de pronto usted vuelve y mira lo que no entiende. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Por ahora solo reemplacé donde esté x, coloqué x más h. Ahora, yo esto, para poder simplificarlo, debo solucionar estos dos paréntesis. Yo no puedo meter a multiplicar este 3 porque esto está con exponente. Por lo tanto, necesito solucionar el binomio. Este binomio yo ya lo hice acá, mírenlo acá. Y también hicimos x más h al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a copiar. Todo esto es x más h al cubo. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Perdón, primero voy a copiar esto. Entonces, ya sabemos que este x más h lo vamos a reemplazar por esto que es el resultado de x más h al cubo. ¿Sí? Ya, esto de acá. Aquí lo reemplacé. Acá. Y este, acá lo voy a reemplazar. Esto es x más h al cuadrado. Entonces ya sabemos que esto es x más h ya al cuadrado. Luego de esto, entonces, aquí mismo lo vamos a reemplazar por x más h. Luego vamos a solucionar, que es lo que hicimos, solucionar los binomios con las potencias utilizando el triángulo de Pascal. Listo, entonces hasta el momento hemos hecho eso.
Entonces vamos a solucionar los binomios con las potencias utilizando el triángulo de Pascal, es esta parte que hay aquí. Luego de solucionar estos binomios con estas potencias, entonces, ¿qué me faltaría hacer? Realizar la ley distributiva. Entonces, ¿cuál sería la ley distributiva que vamos a hacer? Este 3 va multiplicado al primer término, al segundo, al tercero y al cuarto. Y este 2 va multiplicado a x cuadrado, a 2xh y a h cuadrado. Aquí hay que tener mucho ojo porque este signo, este es del 2. Por lo tanto, me va a cambiar el signo del primero, del segundo y el tercer término. Como todos son positivos, por lo tanto, me va a quedar todos negativos. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, si yo realizo ley distributiva aquí con el 3, sería 3 por 1, 3, luego iría 3 por 3, 9, luego va 3 por 3, 9 otra vez, y el último 3 por 1, 3. Luego, ley distributiva con el menos 2. Entonces, el primer término me daría menos 2, el segundo menos 2 por más 2 me daría menos 4, y el tercero me daría menos 2. Entonces ya puedo quitar el paréntesis. Aquí nunca voy a tener, perdón, aquí desde acá, esto, recordemos que aquí estamos hallando es fx más h. Esto es fx más h. Aquí yo nunca voy a encontrar términos semejantes. ¿Listo? Para que no vayamos a empezar un término semejante porque nunca lo voy a encontrar en este caso. Entonces, esto hasta aquí hemos hallado fx más h. Entonces vamos con el segundo paso. El segundo paso me dice que vamos a hacer fx más h menos f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a copiar. Vamos a copiar la función anterior y a restarle la función original. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esto es lo que necesitamos. Hallar f de x más h menos f de x va a ser igual a toda esta función representa f de x más h. Y me falta entonces acá restarle, entonces le voy a colocar menos. Si ustedes quieren, lo pueden realizar de esta forma. Como yo sé que el menos me cambia los signos de todo, entonces yo una coloco este negativo, este positivo y este negativo. O la otra forma, ahí nos ahorraríamos un paso. O la otra forma es de una copiar esto, pero entre paréntesis. ¿Sí? Lo pueden hacer de esas, cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. Entonces, si lo colocan entre paréntesis, entonces sería un paso adicional. ¿Qué sería? Al final yo tengo que quitar el paréntesis. Al quitar el paréntesis, entonces me cambia. El signo del primer término, mire que era positivo, entonces me queda negativo. El segundo término era negativo, me queda positivo. Y el tercero era positivo y me queda negativo. Acá mucho ojo con esto. Esto nos va a determinar si nos está quedando bien o no. Siempre los términos que yo voy a restar, siempre me van a cancelar completos. Seguimos acá. Mire que acá, esta que es la función original, se me canceló con este de acá. El paso anterior lo mismo. Este 3x se me cancela con este 3x y este 5 se me cancela con este 5. Entonces solo me queda 3h. Por lo tanto, mire que se me cancela siempre lo que yo reemplace de f de x, se me va a cancelar. Entonces miremos acá. Verifiquemos si se nos cancela. Aquí vemos 3x cubo y aquí vemos un menos 3x cubo. Por acá tenemos un menos 2x cuadrado y acá tenemos un 2x cuadrado positivo. Y por último aquí tenemos un 5 positivo, un menos 5. Si verificamos se nos canceló toda la función f de x. ¿Ya?
Entonces, yo ya tengo quién es f de x más h menos f de x. Entonces, por ahora los pasos irían, vamos a copiar la función anterior y a restarle la función original, cancelando todos los términos de la función original. ¿Sí? Aquí les recomiendo después de cancelar los términos, aquí ya lo habíamos cancelado, este término, este y este, se cancelan con estos tres. De una vez, como ya sé que al final voy a tener que factorizar, vamos a sacar factor común, ¿sí? Entonces, vamos a sacar factor común. Si yo miro acá, los términos que me cancelaron son los que no tienen h, ¿sí? Todos los términos que me cancelaron no tienen h. Los términos que me quedan, todos van a tener h. Si lo verificamos, mire, h cuadrado, h cubo, acá tenemos otro h y h cuadrado. Entonces, yo voy a poder sacar factor común h. Entonces, voy a copiar esta acá. Ya sabemos que este primer término se eliminó. Este de acá también se eliminó. Y este 5, con estos tres últimos se eliminan. Acá me ahorro el 9. Listo. Entonces, si yo saco factor común h, sería hacer esto así entre paréntesis. Entonces, al sacar factor común, ¿qué va a pasar? A cada término se le va a restar una h. Entonces, por ejemplo, esta solo tenía una, h a la 1, entonces no me queda ninguna. H a la 2, si le saco factor común, me queda solo una sola h, entonces me quedaría 9xh. Este de acá tiene h a la 3, entonces me quedaría h al cuadrado. Esta 4xh me quedaría solo 4x. Y esta última, tengo h cuadrado, me queda solo una h. Entonces, ahí ya saqué factor común. Vamos con el tercer paso. El tercer paso me dice, calcule esta función f(x) más h menos f de x y divídalo entre h. Eso es lo que me dice el tercer paso. Entonces, yo aquí ya tengo. Fue una pregunta. ¿Podría Dime. explicar otra vez cómo sacó el factor común de la h? O sea, cómo sacó la h ahí después del paréntesis. Antes del Ahí. paréntesis, como todos tienen h, yo puedo sacar factor común. Recuerden que factor común es el factor que repite. ¿Listo? Yo ya había cancelado, recuerden que me había cancelado y solo me quedaron estos de acá. ¿Sí? Lo voy a volver a escribir para que lo veamos mejor. Sí, profe, deja los dos explicaditos ahí cuando está todavía con las H y luego cuando haces con el factor común. Profe, ya que va a volver a explicar eso, es que no me quedó claro antes de ese paso que viene lo de la cancelación. ¿Podría volver a retomar desde allí, desde la cancelación? ¿Desde acá? Sí. Listo. Entonces, desde acá queda claro que esta función f de x más h fue todo esto que hallamos acá. ¿Sí? Luego le restamos la función f de x. ¿De dónde sacamos esto? Acá lo vemos más arriba. Este es el problema. Esta es la función original. Es la que nos da el ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo único que nos queda es quitar el paréntesis y al quitar el paréntesis, lo que vamos a hacer es que podemos cancelar. Miramos que este paréntesis me cambia el signo del primer término, me queda negativo, el segundo positivo y el tercero negativo. Aquí vemos que estos términos se me cancelan, son iguales, pero mire que uno es positivo y uno es negativo. Entonces la resta me daría 0. Lo mismo con este término acá, son iguales, pero uno negativo y uno positivo. Y lo mismo acá, 5 y menos 5 me da 0. Entonces,
Cuando ya cancelo, mire que bajo solamente lo que me queda, 9x cuadrado h, 9xh cuadrado, aquí estamos viendo esto de acá, 3h cubo, aquí lo vemos aquí, menos 4xh y menos 2h cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la función que nos queda. Lo siguiente es sacar factor común. ¿Listo? Entonces, si yo saco factor común h, solo se puede hacer porque verificamos que todos los términos tienen h. Mire que yo no puedo sacar factor común x. Si yo fuera a sacar factor común x, mire que este término no tiene x. Por lo tanto, yo no podría sacar factor común x. Y entre los números, mire, 9, 9, 3, 4, 2. No hay un valor que se repita, un término que sea múltiplo de todos. ¿Ya? Por lo tanto, yo solo puedo sacar factor común h. Y es lo recomendado porque nosotros vamos a necesitar cancelar la h que está acá. Entonces, si yo saco factor común h, recuerde que la factorización es expresar exactamente lo mismo, pero en términos diferentes. O sea que esto de acá lo vamos a expresar de forma diferente, pero que me dé lo mismo. Si yo saco factor común h, si yo hago ley distributiva, me tiene que dar el primer término. Si me da el primer término, si yo hago ley distributiva con el segundo, me tiene que dar el segundo término. H por h me da h cuadrado. Cuando se multiplican las variables, se suman los exponentes si las variables son iguales. ¿Listo? Entonces, hacer factor común, ¿qué es? Restarle una h. Como ya saco una h afuera, esta h queda multiplicando a todos. Entonces, a todos los términos le resto una h. Mira que el primero tenía una sola h, por lo tanto me queda sin h, este primer término. El segundo tenía 2, mire que aquí queda con una sola h. El tercer término tenía 3 h's, me queda con solo 2 h, o sea, h cuadrado. El cuarto término tenía una sola h, mire que me queda sin h. Y el último término tenía h cuadrado, me queda una sola h. ¿Listo? Ahora sí entendimos todos este factor común. Sí, Sí, profe. profe, gracias. Listo. Sí, Entendido. profe. Listo. Es muy importante esta parte porque esto es prácticamente lo crucial. Si nos equivocamos aquí en un pasito, mire que es como complicado, es como largo, pero, o sea, no es complicado, perdón, es largo, pero no es tan complicado, ¿sí? Es seguir como el paso a paso. Profe, nunca le saca factor común a X, no. No, no, A la H. solo la H. Ya voy a explicar por qué solo la H. Ok. Creo que es un poquito más grande. Listo, entonces ya sabemos que este numerador, ¿sí? El numerador es f de x más h menos f de x, que es lo que acabamos de hacer acá. ¿Por qué solo sacamos factor común h? Porque yo solo necesito cancelar esta h del denominador. ¿Por qué la necesito cancelar? Para cuando yo evalúe el límite, recuerde que el límite, el h tiende a 0. Si yo evalúo por 0 el denominador, se me convierte eso en una indeterminación. ¿Ya? Entonces, por eso necesitaría solo sacar factor común h y no x ni un número, solo factor común h para poder cancelarlo. Entonces, cuando yo ya lo cancelo, solo me quedan, miren, 9x cuadrado más 9xh más 3h cuadrado menos 4x menos 2h. Solo me queda ese numerador. En el denominador, como me queda un 1, no hay necesidad de colocarlo. Entonces, con esto nos vamos al cuarto paso. ¿Listo? El cuarto paso, ¿qué es? De una, calcular el límite o la derivada. Ese es el cuarto paso. Calcular el límite o la derivada de la función, de toda la función. Entonces, como ya sé que aquí se me cancelaron h y h, por lo tanto, entonces, en este caso, yo solo voy a calcular el límite de, esto va a ser igual al el límite de, aquí no va a ir esta función racional, sino que va a ir este término acá.
¿Listo? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Ahora, aquí me queda es un polinomio. Nosotros vemos en el método analítico que si h tiende a 0 y si es un polinomio, si h tiende a cualquier número, es simplemente reemplazar donde esté h, lo reemplazo por 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Este 9x más h, o todos los términos que tengan h, se me van a convertir en un 0. Por lo tanto, yo ya puedo dar la solución al problema. Yo ya digo que f' de x va a ser igual a 9x cuadrado menos 4x. ¿Ya? Esa sería la derivada. Esta sería la derivada 9x cuadrado menos 4x de esta función que está acá. 3x cubo menos 2x cuadrado más 5. Esa sería la derivada. Aquí ya terminaríamos el ejercicio. Es solo seguir los pasos. Es un poquito, mire que es un solo ejercicio, es un poquito largo, pero es seguir los pasos. ¿Ya? Aquí tenemos la explicación de cada uno. No sé dónde me faltó explicación. Ahorita en el tercero les coloco bien la explicación del tercero y el cuarto. El cuarto sería solo reemplazar h por 0, o sea, evaluar el límite donde esté todos los términos que tengan h se van a cancelar porque estoy reemplazando h por 0. Y solo me va a quedar la función. Esta sería la derivada. A esto se le llama derivada de la función o la pendiente de la recta tangente a la curva en x punto. Entonces, derivada de la función o la pendiente de la recta tangente a la curva. Esta parte a veces queda como un poquito difícil de entender. Pendiente de la recta tangente. Ya sabemos que, ¿qué es una recta tangente? Es una recta, mire, una recta tangente a una curva. Es una recta que pasa y toca un solo punto de la curva. Entonces, si veíamos ahorita este ejercicio, miren que esta se le llama recta tangente, esta recta azul se le llama recta tangente a esta curva verde, porque se supone que en este punto solo toca este punto. A pesar de que por acá sea secante, la estamos evaluando en el punto A igual a 0,55, ¿sí? 0,55 solo toca un punto de esa gráfica. Entonces, esta sería la pendiente. Y la derivada lo que me haya es eso, la pendiente de esa recta tangente de la curva. ¿Listo? Profe, cuando usted, le hago una preguntita, cuando usted reemplazó h, o sea, puso donde estaban las h 0, eso no importa qué exponentes tenga, siempre va a ser 0. Sí, siempre va a ser 0. Si así esté h a la 5, h a la 4, todo número elevado a si es un 0, 0 elevado a cualquier número me da 0. Y todo número, mire que así haya un 18x cuadrado, así la x tenga potencias mayores, van multiplicadas por 0. ¿Sí? Entonces se me va a convertir todo este término en un 0, todo este término en un 0 y todo el de acá en un 0. Porque h tiende a 0. ¿Listo? Listo. Pero ahí nos preguntaron por qué h tiende a 0, pero entonces puede suceder de que, por ejemplo, me pregunten cuando h tiende a 5 o a 2 o cualquier número. No, ya te explico por qué no. Si nosotros veíamos la parte de acá, ¿por qué h tiende a 0? ¿Qué estamos haciendo? Acercando el punto Q al punto P. ¿Sí? ¿Sí? Acercando el punto Q al punto P. Si yo lo veo aquí, pues pongámosle una magnitud de h, digamos que h valga 5, ¿cierto? Ya la segunda vale 4, 3, 2, pero esta, digamos si es 2, míralo acá, estos dos puntos son rectas secantes, ¿sí? Y yo necesito hallar la recta tangente. O sea que el punto esté demasiado cerca, o sea que h tienda a 0. Por eso h siempre, en esta la derivada, siempre va a tender a 0. No va a tender a ningún otro valor, sino solo a 0. ¿Sí? Porque es la distancia entre los dos puntos. La idea es que no haya distancia.
Pero como eso en realidad no se puede hacer, entonces por eso lo hacemos con el límite cuando h tiende a 0. ¿Listo? Ahora, por otra parte, si verificamos acá, dicen, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Entonces mire que aquí hay un valor y ese valor va cambiando dependiendo del punto donde yo lo evalúe. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros con esto que ya hallamos? Por ejemplo, si me piden hallar la pendiente de la función, entonces es esta misma, de la función 3x cubo, de la función 3x cubo menos 2x cuadrado más 5, en los puntos x igual a menos 1, en x igual a 0 y en x igual a 2. Entonces, ¿cómo hallo esas pendientes? Primero que todo, hay que tenemos que tener claro de que posiblemente nos vayan a dar diferente. Entonces, primero, ya sabemos que esta derivada me representa la pendiente. Nosotros le vamos a conocer la pendiente. La podemos también trabajar de esta forma. MT. ¿Qué significa MT? La pendiente de la recta tangente. Ya sabemos que M es la pendiente y esta T significa la pendiente de una recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente de esta curva, ya con todo el proceso que hicimos, nos dio 9x cuadrado menos 4x. Ahora nos piden hallar cuál es la pendiente. Recordemos que el valor de una pendiente es un número, que es positivo o es negativo o es 0. Aquí yo no sé si es positivo, es negativo o es 0. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando ya empiece a reemplazar estos valores, ya va a tener un solo valor, un solo número. Entonces, por ejemplo, el primer valor sería cuando x vale menos 1. Entonces, f' de menos 1. ¿Qué hay que hacer cuando me pidan f' de menos 1? Donde esté x, lo reemplazo por menos 1. Y ya aquí solo es utilizar la calculadora para hallar el valor. Menos 1 al cuadrado da 1, por 9, 9, menos por menos da más, 9 más 4 daría 13. Este 13, ¿qué interpretación tiene? Que la curva, esta curva que tenemos acá, esta función, cuando x vale menos 1, está subiendo con una pendiente positiva, o sea, está subiendo y es grandecita, es 13. Si yo lo miro acá la gráfica, miren menos 1. ¿Qué está haciendo la gráfica en ese punto? Está subiendo y al parecer está subiendo bastante. O sea, a pesar de un cambio en X, está subiendo bastante en Y. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esa pendiente. O sea, que hay una inclinación un poquito alta. Ahora vamos a hacerlo entonces con, esa es la primera. Vamos a hacer entonces cuando X vale 0. Entonces ya no coloco menos 1, sino que coloco 0 y 0. Si yo calculo 0 al cuadrado por 9 da 0, 4 por 0, 0 y 0 menos 0 me da 0. ¿Qué quiere decir esa pendiente? ¿O qué podemos decir de esa pendiente? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? Que es horizontal, ¿no? Es horizontal. Por lo tanto, si yo veo la gráfica, mi gráfica en ese momento yo no puedo decir si está subiendo o está bajando. Está llegando a un punto crítico, le vamos a llamar de ahora en adelante. Entonces vamos a ver la gráfica cuando x vale 0. Si vemos cuando x vale 0, de hecho acá en la gráfica, puntos especiales, él me tiene que decir ese punto especial. 0,5. ¿Por qué es un punto especial y este también? Porque si vemos en estos dos puntos, mi gráfica iba subiendo y llega hasta ahí y ahí empieza a bajar. ¿Ya? Ese es el cambio que va a tener mi gráfica. Si vemos ahí,
Si yo trazo una línea recta, me va a quedar paralela al eje X, por lo tanto no va a tener inclinación. Si trazo la recta tangente a esa curva en este punto, me va a quedar una recta horizontal al eje X, por lo tanto no va a tener inclinación y eso es lo que me indica la pendiente igual a 0. Lo mismo pasa si yo la grafico, si hago la pendiente en 0,44, me va a dar también la pendiente 0. En ese momento la gráfica no está subiendo ni está bajando. ¿Listo? Y por último, vamos a hacer f' de 2. f' de 2 sería donde esté x, reemplazo por 2. 2 al cuadrado 4 por 9, 36. 4 por 2, 8. 36 menos 8 da 28. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este valor? Que mi pendiente, cuando x vale 2, mi gráfica está subiendo, digamos, 28 unidades. En realidad estos números, para lo que nosotros vamos a trabajar, casi no nos van a interesar, ¿sí? Ya cuando estemos viendo optimización. Ahorita cuando veamos una línea recta, cómo armar la ecuación, sí lo vamos a utilizar completo. Pero para la interpretación que le podemos dar en este caso, solo nos interesa el signo de la pendiente. En este caso es positiva las dos y esta me da 0. ¿Qué me quiere decir que es positiva? Que mi gráfica en x igual a 2 está subiendo. Si yo veo en x igual a 2, aquí vemos el 2, miremos, está por acá arriba. Entonces, en x igual a 2 mi gráfica está subiendo y al parecer, mire que la pendiente es más inclinada que ahorita que la evaluamos en menos 1. ¿Sí? Es mucho más inclinada en 2 que en menos 1. ¿Y eso dónde representa la inclinación? 13 y 28. 13 es una inclinación menor a la 28. Pero, como los dos son positivos, yo digo que en esos puntos, en las dos partes, mi gráfica está subiendo porque las pendientes, las dos, son positivas. ¿Listo? Por último, después de trabajar la pendiente de esta función, por último vamos a hallar la ecuación de la recta. ¿Recuerdan qué necesitamos para hallar la ecuación de la recta? La pendiente y 2 puntos. La pendiente y 2 puntos o la pendiente y un punto, ¿no? Si yo tengo 2 puntos, yo puedo hallar la pendiente. Y con la pendiente y un solo punto, yo puedo hallar la ecuación. ¿Recuerdan la ecuación? Es y menos y1 igual a m por x menos x1. Ahí te lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar esta ecuación? Por ejemplo, si yo quiero graficar, mire, por ejemplo, en este punto. La pendiente es 2,88 y mire la ecuación acá. Pendiente 2,88x menos 5,49, que es el punto de corte. ¿Sí? Esta ecuación la graficamos y nos tiene que dar que cruce un solo punto de esa gráfica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo hallar? O sea, esta gráfica ya la tenemos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos esa gráfica. Esa nos la dio el ejercicio. 3x cubo menos 2x cuadrado más 5. Esa gráfica ya la tenemos. Yo quiero ahora tener la gráfica de la pendiente de la recta, que pasa por un solo punto en tal punto A. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Nos piden entonces hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a menos 1. Entonces, primero yo necesito el punto. Recordemos, acá le voy a colocar. Es y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Sí? Esa es la ecuación para hallar
Esta es la ecuación punto pendiente. Y menos y1 igual a m por x menos x. M, ¿lo tenemos m? Mire que estos valores que yo hallé acá, en realidad son las pendientes de las rectas tangentes en unos puntos dados. Entonces, la pendiente que nos piden, mire que yo ya la di acá, nos dio 13. Por lo tanto, ya tengo que m es igual a 13. Me falta x1 y y1, ¿sí? x1 me lo da el ejercicio. En el punto x igual a menos 1. Ahora, ¿cómo hallo y1? y1, vamos a coger la función original y vamos a reemplazar aquí por, vamos a hallar f de menos 1. Entonces, si yo hallo este valor, menos 1 al cubo da menos 1, menos 3, menos 3 menos 2 da 5, más 5 daría 0. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué me da esta función? Recordemos, x, y esto sería el valor de y. Por lo tanto, yo ya puedo decir que x1 es igual a menos 1 y que y1 es igual a 0. Si lo verificamos acá en la gráfica, mire que cuando x vale menos 1, y vale 0. ¿Sí? Cuando x vale menos 1, y vale 0. ¿Sí? Ahí ya lo verificamos en la gráfica. Entonces ya tengo x1, y1 y tengo m. Entonces, ¿qué me falta? Sería reemplazar en la ecuación. Y menos y1. Entonces sería y menos y1. Y1 ya sabemos que y1 vale menos 1. Perdón, y1 vale 0. Igual a m, m vale 13. Por x menos x1. Y x1 vale menos 1. Le recomiendo siempre colocar esto entre paréntesis. Acá también lo podíamos colocar entre paréntesis, ¿sí? Para no confundirnos con estos signos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el segundo, aquí vamos a tener que realizar ley de signos. Para hallar la ecuación bien, lo único que nos queda es solucionar este paréntesis, hacemos ley de signos, y luego hacemos ley distributiva con el 13. ¿Listo? Si el 13 nos hubiera dado negativo, entonces hacemos ley de signos también. En este caso, y menos 0 me va a dar igual a y. Aquí hago ley distributiva. Daría 13x más por menos daría más. Y 13 por 1 me da 13. ¿Listo? Entonces se supone, esta sería la ecuación de la recta. Esta sería la ecuación de la recta tangente a la curva. ¿A cuál curva? A esta de acá. ¿Listo? ¿Cómo lo verificamos? Si yo me voy a GeoGebra y gráfico 13x más 13, me tiene que pasar justo por ese punto. Miremos acá. De que pasa justo por ese punto, es una recta tangente, esa café es una recta tangente a esa curva en ese punto. ¿Listo? Entonces, por ahora ustedes
esta función de acá. A esta función vamos a calcularle la derivada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta es para que la realicen, muchachos. Y me van preguntando. ¿Listo? Acá les voy a dejar los pasos. El primer paso, recordemos que es hallar f de x más h. Segundo paso, hallar f de x más h menos f de x. Tercer paso, acá se los voy a copiar con una explicación. Profe, ese documento de Word va a quedar en el modo, ¿cierto? Sí, yo los voy a compartir. Igual el video. En el paso 3, lo único que hay que hacer es cancelar o simplificar la h del numerador con la del denominador. Y en el paso 4 sería hacer f' de x y en este caso, como ya evaluamos el límite que sería reemplazar h por 0, por lo tanto, todos los términos que tengan h se van a cancelar. ¿Listo? Entonces, los espero. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar por el chat o por el audio. Profe, usted podría guardar y compartir el archivo, no sé si por aquí por el chat se pueda, como para que nosotros leamos el paso a paso que usted hizo. Pues aquí se los volví a copiar o quieren ver también el ejemplo. Todo el ejemplo. Con el ejemplo, profe. Listo, dame un momento a ver si se Sí, los... profe, porfa, con todo el ejemplo. Ustedes en estos momentos tienen acceso a Moodle. Sí, claro. ¿Sí? Sí, profe. Sí, todos pueden ingresar. Entonces yo se los voy a... Hoy como voy a hacer quiz, entonces ahí en la tarea les voy a publicar el archivo. Esto ya les creo ¿Va a ser qué? quiz.
Ay, no, profe, no. Ay, Bueno, él escucha Profe, bien. la no, él próxima escucha clase. bien, no, él escucha bien. Me imagino que el quiz es eso que está poniendo. No, quiz hoy. Sí, Y no, sí. profe, el quiz la próxima clase, por favor. Estamos tratando de digerir apenas esto. Sí. Ay, sí, profe, no seas así. Claro, profe, con el taller, digamos que practicamos, entonces la próxima clase ya nos queda mucho más fácil. Hay compañeros que todavía no pueden solucionarlo del Sí, verdad, agua. profe, todo apenas estamos entendiendo. Yo medio escucho. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar bien.